aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí un día más para acompañarnos en una nueva conversación. Este es el episodio 54, Mindfulness, herramienta o filosofía de vida. Y con este episodio cierro la exploración de agosto del concepto presencia. Creo que todos, todas nacemos con una capacidad natural de estar presentes, de ser conscientes de lo que hacemos y lo que sentimos, pero conforme vamos creciendo y acumulamos experiencias, creencias, tal vez prejuicios, esa habilidad se va apagando, ¿no? Nos desconectamos un poco de esa conciencia. Creo que también nos pasa eso en la medida en la que vamos ampliando un poco nuestro entendimiento de la realidad. No creo que con todo lo que está pasando ahora mismo, que es tan doloroso, pareciera que desconectarnos o escapar, por lo menos mentalmente, de la realidad podría traernos algo de alivio. Pero de hecho, la ciencia más bien sugiere que una mente divagante o vivir en piloto automático, no estar presentes, en realidad nos genera más sufrimiento, ¿no? Y esta idea de ser conscientes de lo que vivimos en el momento puede parecer obvia. Creo que todos y todas nos hemos dado cuenta en la experiencia diaria, en realidad, que por más de que el cuerpo vive en el presente, tenemos una mente muy viajera, ¿no? Y la práctica de mindfulness es en esencia una invitación a que esa mente viajera regrese y participe activamente de lo que está haciendo el cuerpo. Y además, hoy me he encontrado con que es el Día Internacional del Mindfulness, Sebastián. Yo no sé si tú sabías eso. Y me parece una coincidencia, pero hermosa, para hablar justamente de esto. Y me acompaña un súper invitado, Sebastián Nogales. Él es un apasionado por el desarrollo de la conciencia y la meditación. Sebastián ha recorrido distintos caminos espirituales desde hace 15 años que lo llevaron a diferentes centros de meditación en la India y en otros países. Es coach ontológico, profesor de mindfulness acreditado por IMTA, es estudiante de budismo zen en Bolivia hace 7 años y director de Suntal, promotor de espacios de crecimiento personal y laboral. Sebastián, qué gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Alejandra, bueno, el gusto es mío y la verdad es que para mí poder compartir bueno, un poco mi vivencia y algo que para mí ha sido como y está siendo un camino es un regalo, ¿no? Así que y que coincida con el que es el día del mindfulness, creo que es una bendición. Qué belleza, ¿no? Sí. ¿Qué te parece, Sebastián, si para empezar nos cuentas un poco de cómo llega el mindfulness a tu vida? Ok, es una muy buena pregunta. Yo creo que voy a explicar un poquito, ¿no? Mi historia porque el mindfulness yo lo vengo practicando, diría, formalmente hace como unos 3 años, porque el mindfulness, como la propuesta de la que vamos a hablar hoy en día, es algo relativamente reciente, ¿no? Pero yo recuerdo que era más o menos 16 años, yo leí un libro que a mí me marcó profundamente, que es el libro de Hermann Hesse, que se llama Ya. Siddhartha, y es la Ajá. vida de Buda, ¿no? Bueno, para hacerlo muy corto, es la vida de un príncipe, si es que no lo han leído el libro, se los recomiendo, que tenía todo, tenía todo resuelto, su padre le había creado unas condiciones hermosas y él estaba un día mirando por los muros del palacio donde vivía y ve a una persona que estaba caminando enferma, otra persona que estaba envejecida y una persona que la estaban acarreando en un ataúd porque había muerto.
y le pregunta a la persona con la que siempre andaba, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué están viviendo esto? ¿No? Él nunca había visto ese tipo de sufrimiento. Y a raíz de este shock que recibe, Siddhartha Gautama decide renunciar a todas sus comodidades y empezar a buscar un poco la verdad. Y ese libro a mí me marcó profundamente. Yo tenía 16 años, no había terminado el colegio y después de que yo termino la universidad, recuerdo que hablaba con mi padre y mi único deseo era ir a la India. O sea, como Ujú. conocer un poco los orígenes del libro que había leído. Porque, claro, Siddhartha vivió en la India, en la parte norte, casi con Nepal. Y podría decir de que ese fue un poco el origen de mi contacto con las prácticas meditativas, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito por ahí la diferencia entre el mindfulness y las prácticas meditativas, pero yo creo que en principio yo estaba buscando eso, ¿no? Un poco el conectar con una historia que me dé un sentido de vida parecido a lo que había leído en ese libro. Y ahí es Ujú. donde diría que conecté con esta búsqueda. Lo que te llamó la atención de esto es el sentido de vida que encontró este príncipe que tenía todos los privilegios, ¿sí? Sí, o sea, por una parte, era como, me había impresionado la capacidad que tuvo un ser humano de buscar más allá de lo aparente, ¿no? Es Ujú. como, más allá del sentido solamente, era así como animarse a explorar un poco también la condición humana, ¿no? Y recuerdo que cuando yo fui por primera vez a la India, yo fui 3 meses, fui un mes con mi padre y los otros 2 yo estuve solo y como que ahí es donde empecé a explorar un poco lo que son los diferentes caminos desde diferentes lugares de meditación, ¿no? A mí una tía me había dicho de algún centro, había leído otro libro, pero ahí también me sorprendí porque yo en ningún momento, yo tenía, recuerdo, 23 años, cuando fui por primera vez a la India, estaba solo y me fui al norte de la India y un amigo que me hice en el camino me dice, vamos al lugar donde está bueno, el lugar donde vive el Dalai Lama, ¿no? Que se llama Dharamsala. Y yo a los 23 años nunca había escuchado del Dalai Lama, había escuchado la vida de Siddhartha, pero no sabía quién era, ¿no? Entonces dije, sí, ¿por qué no? Entonces fui a él hace conferencias ahí en su lugar de retiro de 3 días y yo siento que el día en que lo vi al Dalai Lama y que pude sentir un poco el canto de los monjes tibetanos, es como que algo resonó en mi corazón, ¿no? Algo se activó y yo podría decir que ahí es donde empecé a conectar un poco más con las prácticas meditativas que no solamente he visto a través del budismo, sino hay diferentes formas, pero eso sí tocó mi corazón, digamos, ¿no? Mm. Entonces, yo diría que empecé a conectar el mindfulness un poco con ese libro que leí a los 16 años y que después fue evolucionando, ¿no? Hasta que formalmente, como te digo, hace 3 años ya conecté con lo que es el mindfulness y ahí decidí ya certificarme, ¿no? Así como hacer el camino más formal como tal. Mm. Y Sebastián, para que entendamos un poco esto que nos estás comentando, ¿qué es mindfulness y qué diferencia hay entre mindfulness y estas prácticas meditativas de las que nos hablas? Porque no son lo mismo, por lo que estoy entendiendo. Sí, a ver, el mindfulness como tal es más como sociabilizado o es más compartido en 1970, ¿bien? Cuando John Kabat-Zinn o un señor crea un centro que era para la reducción del estrés basada en mindfulness. Y el mindfulness cuando lo traducimos al español es atención plena. Bien, entonces lo que hace este señor es que él había aprendido de algunos maestros Zen como Thich Nhat Hanh, había conocido algunas prácticas de Oriente que, según él, aliviaban el dolor y el sufrimiento, pero como él era una persona más enfocada en la ciencia, lo que hace es, en una clínica, le dice a los médicos
Las personas que están en mucho dolor crónico pueden venir a un área de la clínica y yo voy a tratar de aplicar estas prácticas, ¿no? Y les explica que no son nada religiosas. Entonces, él empieza a hacer lo que vamos a hacer también, ¿no? Aquí vamos a hacer una pequeña práctica. Y claro, entonces empieza a acuñar el término de mindfulness, especialmente para la reducción del estrés. Oh, Entonces, la primera parte que les quiero traer es que el mindfulness tiene orígenes con algunas prácticas orientales, algunas del budismo u otras prácticas, porque esto se viene practicando hace mucho tiempo, solamente que el mindfulness cobra vida en Estados Unidos y de alguna forma se separa de la parte religiosa. Entonces, una persona que puede practicar cualquier religión también puede practicar mindfulness y no interfiere con esa creencia religiosa, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras distinciones, ¿no? El término que John Kabat-Zinn le pone al mindfulness es prestar atención, que es algo que por ahí todos y todas hacemos en el día a día. Por ejemplo, si tengo que ir a cocinar, tengo que prestar atención a lo que cocino, en teoría. Y después le pone el componente de la intencionalidad. O sea, no es solamente prestar atención a las cosas, sino hacerlo con una cierta intencionalidad que naturalmente nos lleve a algo bueno para nosotros y para los demás. Y el segundo componente que le pone al mindfulness es tratando de soltar el piloto automático o la reactividad y también tratando de soltar el juicio, la autocrítica, ¿no? Entonces, la definición que a mí me gusta que él acuña es prestar atención intencionalmente, sin reaccionar y sin juicio, ¿no? Un poco ese es el concepto del mindfulness como tal. súper, perfecto. Y claro, qué interesante lo que hace John Kabat-Zinn en esto, ¿no? Es darnos también la oportunidad de probar estas prácticas, quitándole, como dices tú, toda esta mística, ¿no? Que al final de cuentas, ya si vemos, no sé, orar o hacer un rosario es también una práctica de mindfulness, ¿verdad? Que aunque no lo hayamos introyectado de esa manera, básicamente eso es también lo que se hace en mindfulness, ¿no? Sí, de alguna forma, claro, como te digo, la terminología en algún momento se va disolviendo, por lo menos en mi experiencia, cuando uno practica ya mucho tiempo ciertas prácticas. Por ejemplo, una persona que puede estar orando todos los días hace 10 años, yo estoy seguro que su mente está en un estado de mindfulness. Y aquí viene la parte interesante, Ale, que es como... Creo que muchas personas podemos confundir, y aquí me gusta mucho el término de si es una herramienta o una filosofía de vida. A veces nos confundimos con las técnicas, ¿no? O sea, las personas pueden creer que el mindfulness es una serie de técnicas o es una serie de herramientas. Sin embargo, esto también es mi percepción, ¿no? Con lo que vengo estudiando y practicando. El mindfulness es más como un estado, ¿no? Mm, Es como que algo cuando uno va repitiendo las prácticas continuamente, va entrando o conectando con un estado que según las enseñanzas es un estado en el que ya somos. Me gustó mucho lo que tú dijiste, esto de la presencia, que es algo con lo que nacemos, es algo que mm, traemos, no es algo que yo tengo que desarrollar. Y aquí me encanta esta metáfora del cielo, que es como el cielo claro y que por ahí tiene nubes, o por ahí si lo estamos viviendo nosotros con el humo, o sea, nosotros podríamos confundir que detrás de este humo o detrás de las nubes no hay un cielo claro, ¿no? Pero el cielo claro está ahí, Ale, exactamente. está siempre presente, ¿no? Entonces, el estado de conexión, el estado, vamos a decir así, como de mindfulness, es algo que ya está presente en nosotros, pero que las técnicas nos ayudan a poco ir recordando ese estado, ¿no? Mm, Algo así sería la metáfora. mm. Y, y me parece también súper interesante
esta capacidad múltiple de la mente, ¿no? De ser, por un lado, la que tiene pensamientos que surgen uno tras otro, un poco sin control, pero también tiene esta capacidad de ser la que observa estos pensamientos. Eso a mí me ha parecido muy, muy cambiador de chip, ¿no? O sea, realmente ese es lo que me ha generado un real cambio en lo que yo experimentaba como mindfulness. Y también me parece interesante esto que dices, que es un estado, ¿no? Que no son técnicas, no son pasos que uno sigue, porque sería un poco reducir el mindfulness a una herramienta y creo que es mucho más, como dices tú. ¿Qué beneficios ves tú en tu vida, Sebastián, o en la vida de las personas que acompañas en sus caminos de conectar con el mindfulness? A ver, en principio los beneficios que yo veo, voy a hablar un poco más de mi experiencia de vida, es como haber prendido cada vez más una cámara, ¿no? Una, Ujú. vamos a decir así, como esa cámara del observador, eso que tú decías, que está más atento a lo que me está pasando, ¿no? Ahora, algo que yo también veo como beneficio en mi práctica más continua es haber desmitificado de que prender esa cámara va a hacer que ya no hayan problemas. Porque Mm, ese es un tema que creo que algunas personas que vienen a los retiros que hago, a las prácticas, es como que creen que al practicar mindfulness ya no vamos a tener problemas, no vamos a ujú. tener dolores, es como que voy a entrar en ese estado zen que se dice, ¿no es cierto? Y yo creo que el beneficio principal es como empezar a darme cuenta de todas esas cosas que por ahí yo no tenía muy conscientes. Y aquí me encanta mucho otra metáfora que utiliza una profesora de mindfulness. Ella dice, es como tener un sótano en la casa, ¿no? Es el lugar donde vas guardando un montón de cosas que por ahí no necesitas o que ya deberías sacar de la casa, pero las guardas por algún motivo, ¿no es cierto? Y el mindfulness es como también tener una luz para poder entrar a ese sótano que está oscuro y empezar a darnos cuenta qué es lo que hay. Entonces, esta conciencia nos va llevando por ahí a una mayor atención de aspectos nuestros que por ahí nos pueden ayudar en el día a día y también a darnos cuenta de esas partes que por ahí están interfiriendo, ¿no? Entonces, es como una conciencia mayor. En lo personal también a mí me ha ayudado a focalizar la atención, a como que cuando a veces la necesito, es como que puedo activar una parte de estar más en el presente. Ahora, no, confieso que no es que estoy todo el tiempo en un momento así presente, atención plena. A veces, por ejemplo, cuando estoy manejando me doy cuenta que puedo estar mucho más atento a lo que está pasando alrededor y puedo estar tranquilo, sin música, sin entretenimientos o distractores, y estoy muy tranquilo, ¿no? Ujú. Y es como que poco a poco se me va prendiendo una invitación a disfrutar de lo cotidiano, ¿no? No sé si te pasa a ti, Ale, pero, por ejemplo, yo a veces cuando manejo me gusta escuchar un podcast, escuchar música, pero a veces yo lo que hago es trato de no tener ningún estímulo y me doy cuenta de que, no sé, pues puedo percibir los árboles que hay en el camino, puedo percibir, no sé, la sensación de mi respiración. Y es como que le voy quitando todas estas cosas que yo creo que necesito para estar bien o feliz. Y me doy cuenta que con el hecho de estar consciente de mi respiración, con el hecho de poder percibir lo que está pasando, me hace estar mucho más contento, ¿no? Ese Mm, sería otro beneficio. Por ejemplo, en las reuniones de trabajo, para llevarlo a otra dimensión, yo con un equipo que trabajo, por ejemplo, antes de empezar una reunión, yo hago unos 2 o 3 minutos de mindfulness y siento una diferencia, ¿no? Porque es como que nos ayuda primero a como sintonizar, a estar mucho más activos, presentes, y veo en las caras, ¿no? De las personas con las que hacemos el mindfulness, es como ¿no? Una especie no sé cómo explicarlo, es como volver a casa, ¿no? Y bueno, esos son algunos de los beneficios, ¿no? Ahora, cuando he hecho retiros más largos,
Lo que sí puedo ver como beneficios son como una conexión más profunda. Veo personas que es como conectan con una parte que podría ser más el ser o esa parte que a veces está dormida por tanto exceso de trabajo o estímulo. Y claro, si vas profundizando en el tiempo en prácticas de mindfulness de un día, de 2 días, de retiros de 10 días, realmente conectas bueno, una parte más profunda. Eso es algo que podría decir como alguno de los beneficios. Mm. Me encanta lo que has dicho hace un ratito, resuena mucho conmigo. Yo he de confesar que cuando he empezado este tema de mindfulness, de meditación, para mí ha sido muy retador. Y es lo que dices tú, o sea, yo también llego con la idea de que voy a estar zen, se acabaron los problemas, voy a vivir una vida tranquila. Y en realidad lo que me pasó al sentarme a estar conmigo fue sumamente incómodo, o sea, sumamente incómodo. Yo, no, no puedo con esto. Me ha costado muchos años volver a intentar, porque en un principio de verdad que no estaba preparada. Entonces, sentí un rechazo corporal al tema, ¿no? Porque claro, habían tantas cosas ahí de las que no era conscientes y hacerte consciente de ese sótano. Obviamente en ese sótano vas a encontrar pues cositas que no te agradan tanto, ¿no? Y lo que sí me resuena de lo que me has comentado, que justo ha sido algo que destaco muchísimo de esta exploración de la presencia, ha sido conectar con estos destellos que llama la doctora Deb Dana. No sé si has escuchado de ese término que a mí me ha fascinado, que se refiere precisamente a estos momentos chiquititos cotidianos que exactamente lo que has hecho tú, ¿no? Te devuelven a tu casa, te dan ese contento, ¿no? Ese gozo chiquitito. No estoy hablando de una cosa así súper extraordinaria. Y es tal cual, ¿no? Es ver un árbol, alguien que te sonríe, escuchar pajaritos, el olor de tu café, no sé, esas cosas que en el día a día no les tiramos pelota, pero que en realidad tienen un potencial de bienestar muy, muy interesante. Entonces me encantó lo que has comentado. Sí, ahora aquí yo te quisiera compartir, por ejemplo, yo recuerdo que era como hace unos 10 años que yo fui a hacer mi primer práctica de Zen. La práctica de Zen es una meditación que se llama Zazen, donde tú te sientas 25 minutos, por lo general es frente a una pared blanca y es más con orígenes japonesas, entonces te deberías quedar 25 minutos como en silencio y en una misma postura. Y yo recuerdo que me dolían las piernas, porque claro, yo no estaba acostumbrado a sentarme en la posición de meditación, no era flor de loto, era medio, y claro, yo conocí esta práctica por ahí, digamos, de la meditación, vamos a decir más, desde la tradición budista. Y Oh, por mucho tiempo, como que yo fui practicando, ¿no? Esto de hacer una práctica, lo que ya les voy a comentar, que es una práctica más formal, y aquí es donde yo les quiero hablar con el contraste con el mindfulness, porque cuando yo después de practicar mucho tiempo, y sigo practicando, ¿no? Casi todos los días intento hacerlo, algo que me gustó mucho era ponerle un componente de que no tiene que ser difícil y no tiene que ser duro, ¿no? Nuestra estructura occidental a veces, puedo hablar también por mí, ¿no? Pero es como que buscamos mucho hacer las cosas bien, ¿no? Así como yo quiero meditar bien, yo quiero quedarme los 25 minutos si es que me dicen, ¿no? Es como, entonces, claro, yo cuando conocí el mindfulness, recuerdo que uno de los profesores que tuve es un profesor de Harvard, un psiquiatra muy reconocido, que hizo una práctica de 5 minutos, o sea, de mindfulness. Y yo dije, o sea, esto es todo, ¿no? O sea, como vamos a hacer 5 minutos de focalizar la atención en la respiración, no vamos a hacer 40 minutos de estar ahí atentos, así. Y era como él decía, si te sientes bien, puedes cerrar los ojos y si te sientes bien, los puedes dejar abiertos. Si tu postura está muy, muy rígida, intenta soltarlo. Y a mí me hizo un clic porque yo fui un poquito más estricto, ¿no? Yo conocí las meditaciones, hice el Vipassana de 10 días en Nepal, he hecho retiros como muy,
como se hacen más en estas líneas budistas y claro, estaba acostumbrado a algo más intenso. Y cuando me decían puedes abrir o cerrar los ojos, puedes cambiar la posición, yo decía, "Ah, pero ¿acaso no tenía que ser más estricto esto?" Y me ayudó mucho a suavizarme también, ¿no? Mm, A reconocer de que la práctica puede ser un poco más suave, más amorosa, más como según lo que la persona va necesitando en el camino. Y claro, esto te lo traigo porque vos decías como, a mí me cuesta mucho sentarme a meditar, ¿no? Y este es para mí uno de los obstáculos más grandes con los que a veces nos encontramos porque tenemos una idea de la meditación como si fuese algo, ¿bien? Es mm, como yo me siento y en teoría debería estar haciendo algo, pero cuando yo exploro con las personas y le pregunto, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando meditas? Hay muchas ideas, hay muchas creencias, hay muchas películas o libros que hemos visto, ¿no? Y si yo te diría que ahorita tú y yo podemos estar en una meditación hablando, alguien podría decir, no, pero ¿acaso no tienes que estar en silencio, sentado, observando tu respiración, ¿no? Es como, pero en el tiempo yo me he dado cuenta que un gran obstáculo es todas nuestras creencias e ideas sobre lo que es la meditación, sobre lo que es el mindfulness. Y las personas cuando se chocan con que lo que viven es diferente a lo que esperaban, es como que dicen, esto no funciona, o yo no soy mm. buena para meditar, o a mí me cuesta mucho meditar. Y yo agarro y me digo, bueno, está bien, es parte del proceso, pero les pregunto, ¿y qué es meditar? ¿No? O sea, ¿de dónde Mm. has aprendido que meditar es así o es asano? Entonces, eso es algo que yo he ido aprendiendo y agradezco mucho a mis guías, ¿no? A los maestros con los que he podido practicar, de que en todo momento me traen mucho a que la experiencia de la meditación a veces puede ser más lo que estoy viviendo que lo que debería vivir, ¿no? Esa es un poco esa distinción. Sí, no, absolutamente, absolutamente. Y esta idea también de tienes que dejar la mente en blanco. Yo, yo digo, ¿cómo se hace eso? Dios mío, es imposible, mi mente jamás está en blanco, ¿no? Y Ujú. también he tomado, bueno, he tomado varios cursos de mindfulness, no me he certificado ni nada, pero he hecho varias prácticas y claro, he conectado con una maestra que es supremamente compasiva y te invita más bien a eso, ¿no? Como dices tú, me encantó eso de suavizar un poco esta mi voz, mi exigencia, mi tengo que hacer esto, tengo que estar sentada rectita con mis deditos así, digamos, todas esas ideas que tenemos para Mm. conectar con el mindfulness. ¿Qué otros obstáculos ves, además de estos que estamos comentando, que son tan importantes? ¿Hay otros que Bueno, puedes sí, claro. A comentar? ver, yo veo, por ejemplo, algún obstáculo es la falta de tiempo. Realmente, entre falta de tiempo y claro, que por ahí yo puedo creer de que el mindfulness hay que practicarlo horas, ¿no? Yo creo que esto que te decía de las expectativas a veces de que el mindfulness me va a resolver la vida o que no es lo suficiente el mindfulness para lo que yo Mm, necesito, o sea, como muchas expectativas. Yo a veces creo que la falta también de alguien que me ayude a saber qué es el mindfulness, ¿no? Yo por ahí puedo ver un video o me puedo tratar de autoeducar, pero también en lo que he ido aprendiendo es que es linda la transmisión, ¿no? O sea, más que aprender de un libro, cuando uno comparte con personas que han vivido más la meditación o el mindfulness, creo que lo que uno aprende es más desde lo que se siente, ¿no? De lo que aprendes más que de lo que se lee. Entonces, el tener alguien que te pueda ayudar, que te pueda transmitir ciertas pautas es importante. Y también el grupo, o sea, tener un grupo que te pueda ayudar. Por ejemplo, nosotros en Suntal tenemos la meditación todos los lunes de 7 a 7 y media. Y uno sabe que ese es el horario, uno sabe que si yo quiero, yo puedo ir ahí. Pero por ejemplo, si a veces lo hacemos de 7 a 7 y media, a veces de 8 a 9, a veces el cerebro necesita a veces como que saber ya, yo puedo hacer esto con estas personas, con este link. O sea, no hacerlo más difícil de lo que es. Entonces, un obstáculo puede ser a veces no tener como algún lugar o personas estructura, con ¿no? quienes Mm, compartir.
¿no? Entonces, ya de por sí sentarse a hacer esta práctica puede ser algo complejo a veces al inicio. Entonces, si no lo tengo fácil y si no se lo hago fácil a mi cerebro para que se quiera sentar a meditar, va a ser más difícil aún, ¿no? Esos son algunos de los obstáculos que veo. Y también hay un tema interesante, ¿no? Que hay algunas personas que para mí creen que el mindfulness es relajación o el mindfulness es estar contentos con lo que hay. Pero aquí quiero traer un tema de lo que también es el mindfulness, que el mindfulness, a diferencia de la relajación, es desarrollar la atención. Bien. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que hay muchas personas que llegan a un retiro o a una meditación y están muy ansiosas o estresadas. Y en vez de decirle tranquilízate, respira profundamente, solta la tensión, le dices, a ver, observa qué hay, ¿no? Si respiras corto y estás con un poco de fatiga, observa tu fatiga. Entonces, lo que hacemos es tratar de observar y aceptar un poco lo que hay en vez de querer cambiarlo, ¿no? Porque cuando queremos cambiar lo que hay, que no digo que está mal, podemos caer en una pequeña trampa, ¿no? O sea, de siempre estar buscando, como que estoy estresada, me quiero relajar, ¿no? Entonces me relajo, respiro o hago alguna actividad. Pero si yo estoy atento constantemente a qué es lo que me está causando el estrés, la idea, y esto también viene un poco del budismo, es no rechazar lo que no me gusta y no aferrarme a lo que sí me gusta. Ujú. Y esta es una de las prácticas más difíciles, ¿vale? Porque estamos constantemente buscando algo que nos dé placer, algo que nos tranquilice, ¿no? Y estamos constantemente rechazando, ¿no? Esto de que, ah, no, no me gusta lo que estamos viviendo ahora, entonces voy a ver una película, ¿no? Entonces busco algo que me lleve a lo placentero. Entonces, cuando practicamos el mindfulness, como para mí más desde esta línea, lo que haces es estás tratando de encontrar ese punto en el medio que no se va ni a lo que le gusta ni rechaza lo que no le gusta. Está como más atento, atenta, curiosa, observando y a veces hasta incluso diciendo, estoy ansioso y triste y como me quedo con eso, Claro, lo sostengo. claro, claro, no es escapar del dolor, es observar el dolor, ¿no? Y claro, es pues súper incómodo reconocer que no tenemos el control, ¿no? Eso creo que es un obstáculo muy grande, pensar que controlamos algo. Y es aterrador, pues, ¿no? O sea, porque pone en duda nuestras certezas sobre la vida, sobre cómo deberían ser las cosas y nos enfrenta más bien a esta vulnerabilidad, a la impermanencia, a la finitud, ¿no? De lo que más amamos probablemente. Y entonces aceptar esto, como has dicho, es pues sumamente, no sé, es valiente y también creo que es bien liberador, ¿no? Como decías hace un ratito, nos libera un poco de este deseo casi obsesivo de querer controlar lo que no controlamos. Entonces, cuando podemos aceptar eso y soltarlo, ¡ah, qué rico! ¿No? Qué bueno que no Sí, tengo que controlarlo todo. sí, y algo cuando yo te escucho hablar ahora que dices esto del control, lo que a mí me gusta es que, o sea, la respiración, por ejemplo, siempre está presente. Ujú, Y por ahí como a veces cuando queremos controlar la situación, las cosas, por ejemplo, si yo estoy leyendo las noticias, quiero controlar por ahí lo que está pasando, pero no nos damos cuenta de que más cerca de nosotros hay más cosas que sí podemos controlar, que ujú. es volcar un poco la atención a ver, ¿cómo estoy respirando mientras leo esta noticia? ¿Cómo estoy respirando mientras estoy en una conversación difícil? ¿No? ¿Cómo está mi cuerpo cuando está manejando, digamos? ¿Cómo está mi postura cuando estoy caminando? Y digamos, como te digo, a veces lo que podemos controlar a veces es, pucha, si estoy caminando rápido, por ahí puedo caminar más lento.
Por ahí, si me doy cuenta que estoy respirando muy rápido, por ahí puedo respirar más pausado. Por ahí, si estoy muy desconectado en lo que va a pasar en el futuro, no sé, puedo sentir si hace calor o frío y tratar de traerme al presente. Entonces, es curioso, ¿vale? Porque lo que podemos controlar que está en el momento presente es algo que por lo general lo obviamos, ¿no? Y buscamos controlar a personas, controlar situaciones, controlar lo que está pasando con el humo, pero algo que está muy cerca a mí, que sí puedo controlar, no lo utilizo. Mm. Entonces, aquí es un poco lo que por lo menos yo también he ido aprendiendo, ¿no? Como, ya esto también habla de algo un poco conceptual del mindfulness, que es que el mindfulness tiene la práctica formal y la práctica informal. Práctica formal se llama a aquellas prácticas que haces guiadas, en un espacio cómodo, con una vela, o sea, con una guía y un enfoque. Y la práctica informal, que para mí esto es algo que también fue muy lindo, es tratar de llevar esto que cultivo en la práctica formal a mi vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, puedes comer Mm. con atención plena, puedes caminar con atención plena. Y eso es bien interesante porque por lo general, como te decía, un obstáculo también que creemos es que la meditación es solamente cuando estoy en un cojín de meditación con una vela prendida, ¿no? Esa es la práctica formal. Pero la práctica informal es la que yo puedo estar haciendo. Ahora las personas que están escuchando pueden estar escuchando con atención plena. O sea, eso es lo lindo del mindfulness, ¿no? Que es como te invita a llevar la práctica a lo cotidiano. Mm. Sí, sí, totalmente. Em, Dos cosas me resuenan harto de lo que has dicho. Primero, este tema de controlar lo que sí puedo controlar y un obstáculo que yo veo, por lo menos en mis acompañamientos, es que también pensamos que podemos controlar nuestros pensamientos. No sé si te pasa, pero nuestros pensamientos surgen nomás, ¿no? O sea, el cerebro está hecho para pensar y no podemos controlar el pensamiento, pero sí podemos controlar qué hacemos al respecto, ¿no? O sea, sí podemos observarlo, sí podemos curiosear un poco qué nos está queriendo decir, cuál es su mensaje. Y también me encanta esto que dices tú de llevar todo esto a la práctica, ¿no? Yo también, o sea, en mis acompañamientos invito a conectar con la alimentación desde la conciencia, ¿no? Como una herramienta que ayuda a darnos cuenta de esos patrones que repetimos sin ser conscientes y más bien abrir un poco el espacio para incorporar nuevos hábitos que sean más beneficiosos, más amables, que sean respetuosos también de nuestro contexto, que nos permitan disfrutar de la comida, pero también desde un concepto más amplio. O sea, no es solamente a la hora de comer, sino en el proceso. O sea, desde el momento en que pensamos qué es lo que vamos a preparar, en el momento de hacer la compra, al cocinar, en nuestra forma de comer también, cómo conectamos con nuestro cuerpo y sus señales, con nuestras sensaciones de hambre, de saciedad, con el disfrute a la hora de comer y también hacernos conscientes de los pensamientos y de las emociones que pueden estar influenciando nuestras decisiones alimentarias, ¿no? Ujú. Sí, sí, la alimentación, Ale, es clave, ¿no? Y yo creo que es importante incluirla dentro de la práctica y como dices vos, también de qué nos alimentamos con lo que vemos, con lo que leemos, ¿no? Con las personas con las que compartimos. Yo en los talleres que a veces hago en empresas, digamos que a veces es como más difícil porque son personas que están todo el día en una cosa, les hago una pequeña práctica y voy a invitarte a ti, Ale, y a las personas que nos escuchen a hacer, digamos, dos preguntas en este momento, ¿no? 10 es tener un estado mental tranquilo, calmado, ecuánime, ¿bien? Si lo vemos como un jardín limpio, bien cuidado. Y 0 o 1 es un estado como bien, como agitado,
ansioso, bien, como dices vos, pensamientos que van caótico. y vienen, caótico. Si lo vemos con un jardín enmalezado, muy poco cuidado, ¿ok? Entonces voy a invitarte a hacer una práctica en este momento y a las personas que nos están escuchando. O sea, no es una práctica de mindfulness, es algo que hago en los talleres. Si queremos podemos cerrar los ojos o no, pero ya estamos llegando a jueves e invitaría a que tomemos conciencia de cómo ha estado mi estado mental en esta semana. ¿Bien? Y es importante que le pongamos un número. Entonces voy a invitar a que por ahí cerremos los ojos o que nos demos unos 30 segundos para hacer una pequeña reflexión de lo que ha sido esta semana, empezando desde el lunes. Y esto es algo más para cada uno y cada una, no es un examen, no lo van a compartir con nadie. Y tratemos de tomar conciencia de cómo ha sido nuestro estado mental. 0 o 1 siendo muy agitado, 8, 9 o 10 más tranquilo, ecuánime, receptivo. Y traten de buscar un puntaje, puede ser 4, 5, 6, 2, 8. Y anótenlo internamente, no lo tienen que anotar. Y manteniendo ahí los ojos cerrados o abiertos, pero reflexionando, voy a invitar a que piensen en una persona que ustedes conocen, que por ahí está, o cuando ustedes hablan con él o con ella, está en un estado de 8 o 9. Por ahí puede ser algún maestro de meditación con el que practico, puede ser un tío, una tía, puede ser un amigo que tengo, algún colega en el trabajo, pero que cuando ustedes piensan en él o en ella, como que inspira a que es una persona que está relativamente calmada, ecuánime o tranquila. Bien, y como invitación, ahora podemos ir abriendo los ojos, o si los teníamos abiertos, voy a invitar a que esta semana o la siguiente puedan tratar de tener una conversación con esta persona. ¿Bien? Y que le pidan o le pregunten cómo podrían ustedes aprender de él o ella algo que haga que ustedes puedan subir un poco el estado mental en el que están. ¿Bien? Y a mí me gusta hacer mucho esta práctica y me gusta utilizar el puntaje, especialmente con personas que a veces por ahí están escuchando por primera vez sobre el mindfulness, porque en el mindfulness se ha medido y se va midiendo mucho y se utilizan varios tests para medir, por ejemplo, en el mindful eating, por lo menos así lo aprendí yo, antes de comer, uno le pone un puntaje al nivel de hambre que tiene. Si tiene mucha hambre, por ahí le pone un puntaje, si tiene poca hambre, le pone otro puntaje. Y la idea es no comer ni con demasiada hambre, ni con muy poca hambre. Y claro, cuando le ponemos un puntaje, lo que yo me di cuenta, por lo menos a nosotros en Occidente, nos ayuda a como un termómetro ir regulando. Entonces yo a veces los domingos o los lunes trato de hacer una toma de conciencia de cómo ha sido mi estado mental durante la semana, ¿no? Y no para que si ha estado en un 1 o en un 2 sentirme mal, sino tomar conciencia de ello y también ver qué acciones puedo ir haciendo para tratar de subir este estado mental. Ahora, cuando yo les pedí pensar en una persona que nosotros creemos que está en un 8 o en un 9 o nos inspira eso, lo hice porque por lo general es algo que nos ayuda a aspirar a algo así, ¿bien? Por ahí es una persona que con el hecho de pensar en él o en ella nos ayuda a como querer cambiar ciertos hábitos o nos inspira una llamada, una conversación con esa persona y a veces no lo hacemos y nos olvidamos de que estas personas están ahí también para acompañarnos.
Y puede ser a través de escuchar un podcast. Si es un maestro espiritual con el que no puedo hablar, puedo poner un video suyo en YouTube en vez de poner las noticias. Si es un amigo o una amiga, es buscar más conversaciones con él o con ella, ¿no? Entonces, esa es una pequeña práctica que a mí siempre me gusta hacer y que ayuda también a reflexionar. Sí, me parece súper interesante tu propuesta. Además, me encanta la idea de que sea más larga, ¿no? O sea, más observar mi semana, no es así ¿Verdad? el minuto, este minuto, sino un poco mi semana, ir reflexionando y este recurso de la conexión con otro ser humano, que aunque dices, como dices tú, que no sea que está tan a tu alcance, pero que de todas maneras te conecta em, con esta calma, esta ecuanimidad que estás Sí. necesitando y cultivando. Me encantó. Sí, Ale, y también quería que las personas que vean este podcast se lleven algo que es bien importante que no he mencionado hasta ahora, de que en el mindfulness se habla de que tenemos habilidades que podemos aprender. Porque a veces cuando hablamos de mindfulness decimos, ok, atención plena, pucha, estar en el momento presente, pero sí quería mencionar estas tres habilidades que se van practicando. La primera es la atención focalizada, que es la capacidad que tenemos o que necesitamos para concentrarnos, para enfocarnos en una sola cosa. La segunda habilidad es la atención abierta, que es como una atención más del darme cuenta. Y la tercera habilidad, que a veces hay personas que me dicen, no, yo no creo que eso se puede desarrollar, es la amabilidad o la compasión con uno mismo o con una misma o con los demás, ¿no? Entonces, estas tres habilidades, lo que me gusta cuando le ponemos el nombre de habilidad es algo que si yo lo practico puede ir fortaleciéndose, ¿no? Entonces, por lo general cuando uno hace el entrenamiento de mindfulness, se invita a que cuando uno hace el MBCR, que es el famoso curso de 8 semanas, uno tiene 2 horas a la semana de clase, pero después es invitado a por lo menos 30 o 45 minutos al día de entrenamiento de estas habilidades. Entonces, hay personas que también dicen, no, es que el mindfulness es solamente sentarte y respirar y ver cómo está tu mente. O sea, a eso uno llega, pero si uno no entra en una especie de entrenamiento, llegar a conectar más con el mindfulness se hace un poco difícil. Entonces, sí les quería traer ese tema, ¿no? Que es como una metáfora de, si yo me voy a preparar para una maratón, tengo que hacer una rutina de ir al gimnasio, de trotar, de ir alimentándome bien para que en la maratón yo me pueda como sentir bien. Y pasa lo mismo un poco, ¿no? Con estas habilidades y es un poco sencillo, mientras más tiempo y dedicación le ponga, más mi mente y mi cerebro van a estar enfocadas en poder como que tener esto que deseamos, ¿no? Porque hay personas que creen que porque hicieron, no sé, un fin de semana de mindfulness, ya van a tener atención focalizada, atención abierta y amabilidad. Y no es así, es algo que tiene que ir, o sea, como practicándose un poco más continuo para que uno pueda ver los resultados. Sí, que haga sentido en tu vida también, ¿no? Como dices tú, que lo puedas llevar a tu día a día y no estos 10 días de retiro y ahí terminó, sino que le puedas encontrar el beneficio eh, para practicarlo regularmente. Y yo siento que el cuerpo te premia cuando cultivas estas habilidades, ¿no? O sea, de pronto ya te encuentras con ganas de hacer, ya Sí, necesitas, ¿no? Sí, un ratito voy a. Sí. sí, sí, y no solamente tu cuerpo te lo pide, es como algo se va despertando sin que tú Ujú. lo actives. Esos insights que decías tú, y eso es lo más hermoso, es como que estás caminando, estás hablando por celular, y es como que ya se va creando por sí mismo como una energía que te va despertando hacia eso, ¿no? Entonces, cuando uno llega a eso es muy hermoso, ¿no? Porque por lo general a veces, no, es que yo me voy a sentar y voy a hacer mindfulness y está bien, hay que poner esa parte intencional, pero cuando uno la va practicando en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo, aparte de querer hacerla, es algo que como que se despierta en uno, ¿no?
Y eso es hermoso porque otra cosa que también quería decir con el mindfulness es que yo siento que es algo vivo. O sea, el mindfulness no es algo que es una teoría de uno más uno es dos. El mindfulness es algo que se está co-creando por neurocientíficos, por personas que están dedicadas a la espiritualidad, por médicos, por educadores, por empresarios. O sea, es como... y ahí otra vez quisiera traernos a de que el mindfulness es algo que se puede ir también, puede ir evolucionando y actualizándose, ¿no? Es como, aquí traigo de que, claro, si bien John Kabat-Zinn es uno de los fundadores, hay muchas personas que están sumándole a esto, que es algo vivo que ha estado con nosotros, como te digo, y está presente, ¿no? Está cambiando un poco de cómo lo estamos practicando, pero sí quisiera traer de que no nos quedemos con que John Kabat-Zinn es mindfulness. Mindfulness solo se hace en 8 semanas con el MBSR, ¿no? Y si no lo haces así, es como que cuidado que no estés haciéndolo, ¿no? Esa es una forma, pero tampoco caer en que yo hago, no sé, pues 2 fines de semana de mindfulness y ya soy un experto en mindfulness, ¿no? Porque hay los dos extremos, y sí nos invitaría a tratar de estar constantemente viendo en qué se está actualizando, cómo se está aplicando. Por ejemplo, hay personas por ahí que escuchan esto y son psicólogos o psicólogas, pueden ser líderes, pueden ser padres o madres, y es como que cada uno o cada una va a tener una forma distinta de ir aplicando esto. Por ejemplo, algunos psicólogos agarraron el mindfulness e hicieron una terapia basada en mindfulness, ¿no? Y ya está siendo aprobada y como que autorizada, podríamos decir así, por algunas escuelas de psicólogos, ¿no? O sea, no es algo que ya está como algo alternativo. ¿Por qué? Porque tiene mucho respaldo científico. Tiene mucha forma de medir cuáles son los resultados que tiene esta forma de practicar el mindfulness, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me alienta mucho porque ya cuando agarró una corriente ya es como que está más aceptado, ¿no? En universidades, médicos que lo están aplicando, y está abierto para todos y todas. Sí, absolutamente, y eso me parece fantástico. También es una manera, creo yo, de darle, darle rumbo a la mente, ¿no? Justo cuando estabas comentando esto, yo pensaba en esto que he empezado este año, que ha sido vivir conceptos, pero más desde la experiencia, no tanto desde la cabeza, porque yo soy una persona súper mental, siempre estoy en mi cabecita. Entonces este año he dicho ya, ok, voy a explorar estos conceptos, pero los quiero explorar desde lo vivido, ¿no? Desde ver qué me llega. O sea, no tengo planificado nada, es como una sorpresa, pero eso también hace que mi mente esté constantemente buscando estas cositas, ¿no? Y este mes de agosto que he sido de presencia, de verdad que es tan divino lo que contabas hace un rato, lo he disfrutado tanto, ha sido muy enriquecedor, ¿no? Darme cuenta de que con cositas tan chiquitas puedo estar tan tranquila, tan contenta y eso es básicamente lo que dices tú, la práctica informal, ¿no? Llevar a tu vida esta posibilidad. Qué lindo, Ale, que lo hayas querido incorporar, ¿no? Y aquí yo complemento por ahí, ahora que estamos viviendo situaciones muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, esto del humo, es también aprender a vivir lo que es incómodo con conciencia, ¿no? A veces la presencia para mí es estar presente ante lo que me gusta y también estar presente ante lo que me es incómodo. Y creo que cuando logramos eso, por ejemplo, es como que podemos empezar a ver las cosas desde otro lugar, Mm. porque, porque realmente como que la presencia, para mí es como que no escoge, la presencia está con lo que hay. Y por ejemplo, si estoy triste por lo que está pasando, si estoy con miedo, si estoy ansioso, es como darle espacio a eso en mi vida, mirarlo, sostenerlo, y es curioso porque cuando yo lo sostengo desde la presencia me doy cuenta de eso que dices, de que viene y va sin que yo haga nada. O sea, y cuando comprendemos la naturaleza, de esto, de cómo funciona, o como decías, los pensamientos,
por lo menos a mí me da un cierto alivio, porque es como que observo de que va a venir y se va a ir, ¿no? Es algo bueno, yo te felicito, ¿no? Porque, digamos, tratar de vivir la presencia, no desde la mente, sino integralmente, no es una tarea fácil, por lo menos para mí también, ¿no? Es como, porque la mente quiere distraerse en muchos momentos. Sí, y totalmente. O sea, uno de los conceptos que he explorado ha sido la incomodidad, porque en mi vida yo he encontrado que la incomodidad me ha traído muchísimos beneficios. O sea, Ujú. es un espanto al principio, ¿no? Por supuesto, incomodidad es incomodidad, pero poder observarla, poder aceptarla, poder darme cuenta de que esa incomodidad me está invitando a moverme de un lugar en el que ya no me siento bien, y esto es metafórico, o sea, es físico y también es emocional y mental, es pues una ganancia tremenda, ¿no? Es una invitación a crecer, a conocerme más y a cambiar las cosas que no me están ya resultando cómodas, ¿no? O sea, que ya no me dan paz. Eso, vale. Y lo que yo quería invitar a que hagamos es también una última práctica, sí es muy sencilla, pero también como para practicar un poquito más, ¿no? El tema de la atención focalizada. Y bueno, voy a invitar a que las personas que nos están escuchando, cuando lo escuchen, puedan tratar de hacer esto. Va a durar unos 2 o 3 minutos. No sé si te parece, Ale, para que lo hagamos. Maravilloso, ¿Sí? maravilloso. Sí, Bien, me entonces encanta. lo primero que voy a invitar a que hagamos es que nos sentemos en una postura cómoda. Si estoy en una silla, en un cojín de meditación, la idea es tener los pies sin que estén cruzados, sin cruzar los brazos, poner las manos encima de los muslos y voy a invitar a que cerremos los ojos, pero como decía antes, si ustedes se sienten cómodos o cómodas con ojos abiertos, lo pueden hacer como se sientan bien. Entonces voy a invitar a que focalicemos la atención en nuestra inhalación y nuestra exhalación, preferiblemente por la nariz. Y lo único que tenemos que hacer es observar cómo entra y sale el aire por nuestro cuerpo, por nuestras fosas nasales. Observo hasta dónde llega el aire, puede ser hasta mi abdomen, hasta el pecho. Y si en algún momento mi mente empieza a divagar, a pensar en futuro, en el pasado, simplemente observo y amablemente la vuelvo a traer a este momento presente, a focalizar la atención en nuestra respiración. Si mi mente es muy dispersa, puedo internamente repetir, inhalando cuando inhalo y exhalando cuando exhalo. Y ahora puedo ir prestando atención por si hay algún sonido en el lugar en el que me encuentro, aparte de mi voz, la temperatura de la sala, si es que hace calor o frío, percibir si es que hay algún aroma, algún olor, sentir el respaldo de la silla, sentir el contacto de la ropa en mi piel.
Y una vez más, si es que mi mente empieza a pensar en otras cosas, la volvemos a traer a la respiración. Y vamos a ir terminando haciendo un pequeño escaneo corporal, que quiere decir llevar la atención a las diferentes partes del cuerpo para observar si hay alguna sensación, puede ser de dolor, incómoda o placentera, manteniendo los ojos cerrados. Empezamos por los pies, pie derecho, el pie izquierdo. Y vamos subiendo por los tobillos, hacia las rodillas. Continuando por los muslos, a la cadera. Y seguimos subiendo por la espalda, el abdomen, el pecho, hasta llegar a los hombros. Podemos ir soltando los hombros si es que siento tensión. Y vamos bajando por los brazos hasta llegar a las manos, los dedos de las manos. Y volvemos a los hombros. Pasamos al cuello, la garganta. Finalizamos en el rostro, cuero cabelludo. Y ahora tratamos de reconocer cómo está nuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Simplemente observando si hay alguna sensación. Y vamos a terminar esta práctica con un agradecimiento, pensando en todas las cosas por las cuales estoy agradecido o agradecida el día de hoy. Voy a pensar en una persona que está atravesando un momento difícil y le voy a mandar una intención. Podemos poner una intención para todo el sufrimiento y el dolor que está causando el tema de los incendios, no solamente en Bolivia, en otros países, los conflictos. Bien, hacemos una inhalación profunda y al exhalar lentamente podemos ir abriendo los ojos. Y con eso terminamos esta corta práctica de empezar a llegar aquí, focalizar la atención en la respiración, sentir cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Por ahí terminar con una actitud amable, agradecida. Esto por lo general se hace mucho más prolongado en un entrenamiento más formal, ¿no? Podemos pasarnos 10 minutos solamente focalizando la atención en la respiración o 10 minutos solamente haciendo el escaneo corporal y así sucesivamente, ¿no? Pero esta era una práctica muy corta para que podamos sentir un poquito lo que es conectar con nosotros, nosotras. Muchas gracias, Sebastián. Sí, con una práctica así cortita, igual podemos sentir los beneficios, ¿no? De cómo dices tú, volver a casa. Eso. Así es, Alex, y que no sé si tienes alguna pregunta, algo más que quisieras. No,
Yo por mi parte no, eso te iba a preguntar a ti, si es que tú piensas que hay algo más que nos ha faltado decir, como para que lo comentemos por acá. O sea, en principio yo invitaría a que, o sea, las personas que quieran tener más información nos puedan escribir o puedan conocer ahí en Mm, su tal, o Ale, si tú tienes personas con las que has meditado y se puede compartir, yo creo que es hermoso yo decirles de que nosotros tratamos de practicar casi todos los lunes de 7 a 7 y media online gratuitamente. Pueden buscar la información en las redes para conectarse y practicar, ¿no? Es encontrar un grupo y que vayan escogiendo lo que les resuena, ¿no? Hay ujú. muchas formas, muchos guías, entonces ustedes busquen el que más les llama la atención. Y quería terminar yo con un cuento, ¿no? Que a mí me gustó mucho. Es un cuento sobre un maestro y discípulo zen. El discípulo había trabajado muchísimo sobre la meditación. Creo que había estado 7 u 8 años meditando, meditando todos los días, ¿no? Y ya se sentía listo porque tuvo una gran revelación y una comprensión sobre lo que era la meditación. Entonces dice, ahora estoy listo para ir a contarle al maestro todo lo que pude ver en mi meditación. Entonces, claro, una tarde estaba lloviendo, el monje va con su paraguas, lo deja fuera en la puerta, entra con la reverencia y va y se sienta frente al maestro para decirle todo lo que le quería contar. Y el maestro le dice, todavía no me cuentes de lo que te has dado cuenta. Le pregunta, ¿a qué lado de la puerta has dejado tu paraguas? Y el discípulo le dice, no, no, maestro, no me acuerdo, no recuerdo dónde lo dejé. Le dice, sigue practicando, ¿no? Y cuando lo tengas más claro, vuelves, ¿no? Entonces el discípulo fue y claro, aprendió una gran lección, ¿no? Aprendió una gran lección de que a veces podemos creer de que hemos aprendido muchísimo sobre los conceptos o insights, pero nos olvidamos por ahí dónde hemos dejado los zapatos o dónde están las cosas sencillas, ¿no? Y nos invitaría a que nos vamos también con este pequeño cuento de poner atención a casi todas las actividades que hacemos en el día a día. Y si hacemos eso constantemente, por ahí vamos a estar muy cerca de estar practicando el mindfulness. Súper. Me encantó tu cuento, es Mm. totalmente atinado. Y Sebastián, como te comenté, me encanta cerrar estas conversaciones usando estas tarjetitas, ¿te acuerdas que te dije? Ah, sí, sí, Que son sí. las cartas sobre la mesa, que en esencia son una tarjetita que yo saco al azar y si tú te sientes cómodo con la pregunta, la contestas para que te conozcamos un poco más personalmente, ¿te parece? Claro que sí. Sí. A ver, es, ¿qué te gustaría aceptar y dejar ir? Oh, Wow, mira, qué lindo. Justo con lo que estoy viviendo, me gustaría aceptar que este momento tan difícil, por lo menos que yo estoy atravesando con lo que está pasando ambientalmente, yo ahora estoy en Santa Cruz, me gustaría aceptar de que está ocurriendo, ¿no? Es mm, algo que está pasando y me gustaría dejar ir como que esta como estas ganas que tendría de encontrar como si hubiese alguien culpable, digamos, ¿no? Porque a veces me observo así como buscando, pero ¿de quién es la culpa de todo esto que está pasando, ¿no? Y me gustaría dejar ir como más que buscar quién lo está haciendo o por qué se está dando, para entrar en una actitud un poco más de protagonista y decir, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿No? En vez de buscar quién es el que lo está haciendo o por qué lo está haciendo, es como, ¿cómo puedo aportar en algo que realmente siento que me está afectando y le está afectando a muchas personas? Algo así. mm. Gracias, Sebastián. Sí, conecto muchísimo con lo que has dicho. Me encantó la carta
Y ojalá que las personas que estén escuchando también se puedan llevar esta pregunta que me parece así muy atinada con el Buenísimo. mindfulness. O sea, ¿qué quiero aceptar y qué quiero dejar ir? Es hermosa esa pregunta. Totalmente, totalmente. Me fascinan estas tarjetas. Ajá. Siempre Sí. son muy atinadas. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Ha sido realmente un placer enorme charlar contigo. Lo he disfrutado mucho. Ya nos has comentado un poco de tus redes, de lo que estás haciendo, pero sí quisiera que puntualmente nos comentes dónde te puede encontrar la gente. De todas maneras, yo después te voy a pedir los enlaces y todo para poner en la grabación del episodio, ya sea en YouTube o en Spotify, para que la gente pueda fácilmente acudir Sí, a ti. yo diría que lo más fácil es Suntal, es Suntal, o sea, nos pueden buscar en Facebook y ahí está un poco el contacto del WhatsApp donde nos pueden escribir o pueden entrar a nuestra página web de suntal.org. Y ahí, digamos, decirles que, por ejemplo, nosotros tenemos un chat donde gratuitamente mandamos reflexiones de coaching, meditaciones guiadas todas las semanas, información sobre los retiros que hacemos y está abierto para cualquier persona que quiera incluirse en este chat, ¿no? Entonces, la idea que tenemos en Suntal es promover el bienestar y generar una transformación, ¿no? En el ser y un poco en la sociedad para tener este bienestar que creo que deseamos en la sociedad que vivimos, ¿no? Así que ahí nos pueden contactar y feliz de seguir compartiendo, ¿no? Así, yo muy feliz, Ale, la verdad de felicitarte, 54 podcasts, no debe ser nada fácil, mucha perseverancia y qué lindo que lo puedas seguir haciendo. Sí, sí. Sí, es un espacio que amo, es un espacio que normalmente comparto con Rocío, que es la co-creadora de este espacio, pero este año ella ha decidido un episodio sí y un episodio no, o sea que este es uno de los de no. Ok. Entonces, eso. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, muchas gracias también a la gente que se ha conectado, ahí veo a Ana María. Ok, ok. Una vez más, muchas gracias a todos y a todas por llegar hasta aquí. Nos vamos a ver en un siguiente episodio. Chao, chao. Chao, chao.